dejar ingresar. Es más, hasta a mí me costó bastante ingresar, entonces, pues creo que ya están los suficientes para poder dar inicio. En este sentido voy a iniciar, queridos jóvenes, platicando acerca de lo que hemos platicado el día lunes. Voy a ser muy sincero, quiero hacer y dejar énfasis en este tema, en el tema de la fe pública. ¿Por qué razón? Porque como se los decía el día lunes, es fundamental, ¿verdad? Vea, voy a ser muy claro, voy a comenzar partiendo de un elemento sencillo. El 50% del ejercicio profesional que como juristas vamos a realizar en nuestra vida profesional va a ser, en este caso, el tema de ser notarios. Como les decía yo el día lunes, ¿qué es lo fundamental bajo el ámbito del tema del notariado? Comprender ciertos elementos. En primer lugar, vamos a hacer una diferencia. ¿Cuál es? No es lo mismo los distintos sistemas notariales, porque de ellos depende cómo se realiza el ejercicio de la profesión en un determinado espacio geográfico. Puede ser claro. Ejemplo muy sencillo. No es lo mismo el notariado latino, que el notariado anglosajón, que el notario funcionario público, que el notario funcionario administrativo. Son tres distintos sistemas que se aplican en distintas regiones, sobre todo de conformidad con su sistema, de conformidad con su Estado de Derecho y sobre todo con sus necesidades. Los dos más comunes, por decirlo de esta forma, es el sistema anglosajón y el sistema latino. Creo que por obvias razones es claro que nosotros estamos bajo un sistema latino. Pero quiero que entendamos las diferencias para que entendamos nosotros por qué es tan importante el tema de la fe pública. Esa facultad para autenticar un hecho, un acto jurídico y que un documento se vuelva un documento público. Primero quiero hacer en este caso la diferencia. Hay dos muy evidentes y que son muy claros y muy utilizados. Sistema anglosajón, sistema latino. Voy a iniciar con el sistema anglosajón. Aunque su nombre nos explica y nos refiere a un estado que podría contemplarse con raíces bajo un ambiente no precisamente prehispánicas, no únicamente, en este caso, ese tipo de países lo utilizan. Hay países en Latinoamérica que también tienen rasgos de sistemas anglosajones. Pero para hacer una diferenciación básica, vamos a utilizar de ejemplo a lo que es en este sentido Estados Unidos. Bueno, ¿por qué razón y la importancia en este sentido de los Estados Unidos? Los Estados Unidos, siendo bastante claros, es o utiliza un sistema de notariado anglosajón. Bajo esa condición, es de decir, queridos jóvenes, que en este caso no son profesionales del derecho. ¿A qué me refiero con esto? No estudia una carrera universitaria para ejercer la profesión de notarios. Ahí encontramos una enorme grieta y diferencia con el sistema latino. Es muy claro. Es más, voy a ser muy enfático en esto. Al no ser profesionales del derecho, es muy evidente que desconocen de sistemas y requisitos de formalidad de las normas de derecho y sobre todo desconocen de la ciencia jurídica. ¿Qué ocurre con el notario anglosajón? El primer elemento es que no es un profesional del derecho y por tal motivo solo es el ejercicio de una función. Segundo elemento, no dan dentro de sus documentos la fuerza y peso legal que sí lo hace, en este caso, bajo el ambiente latino, un notario. Ellos únicamente son dadores de fe, es decir, que dan fe no del documento como tal, sino de la firma de la persona.
Es más, el sistema anglosajón no sigue requisitos esenciales de forma y de fondo, sino que son bastante simplistas. Ustedes, por ejemplo, en algún momento de su vida profesional, queridos jóvenes, van a darse cuenta y van a tener en sus manos documentos provenientes del extranjero, sobre todo Estados Unidos, en los cuales vamos a observar que no hay formalidades como las que ustedes van a luego a ver, por ejemplo, en el código de notariado, en las cuales están ciertos requisitos de forma y fondo esenciales, sino que cada documento, por ser tan simplista, cada documento tiene particularidades que cada persona le otorga. Y al final de cuentas vienen siendo documentos sencillos, documentos privados, que carecen de muchas formalidades que bajo el ambiente jurídico se utilizan. Entonces, ¿qué hace el notario anglosajón? El notario anglosajón es únicamente un dador de fe, es decir, que al momento de firmar el documento está certificando la firma de la persona. Es decir, que está dando con su venia una certificación de que la persona estaba presente y es su declaración de voluntad. Una forma sencilla. Si lo trajéramos a nuestra latitud guatemalteca, es la famosa legalización de documentos. ¿Por qué? O una legalización de firma, por ejemplo, donde el notario solo legaliza la firma de la persona, no el instrumento público, no el instrumento como tal. Entonces únicamente legalizan firmas. A fin de cuentas, eso son. Otra comparación es que su sistema de ejercicio notarial es los famosos números clausus. Es decir, que no pueden ejercer el notariado de forma abierta en cualquier territorio, sino se les especifica dentro de su autorización dónde pueden ellos, en este caso, ejercer el notariado. Sigo utilizando el mismo ejemplo de Estados Unidos. Voy a esto. Un notario por ejemplo, en California, no puede ejercer el notariado en Washington, D.C., por ejemplo. No puede ejercer el notariado por ejemplo, en Atlanta. No puede ejercer el notariado, ¿qué les digo? En Nueva York, por ejemplo. ¿Verdad? ¿Qué es lo que sucede? Se les especifica el espacio geográfico donde pueden realizar su ejercicio notarial. Otro muy interesante, el ejercicio notarial tiene tiempo de vigencia. Es decir, hay una temporalidad por el cual se les permite el ejercicio del notariado. Miren tantas diferencias y vamos a hacer la comparación con el sistema latino. O sea que en forma sencilla, es como un otro tipo de actividad sin ser una actividad de carácter universitario, ¿verdad? Es más, algunas personas es otro ingreso que tienen adicional a su ingreso principal. Hay algunas personas que trabajan, por ejemplo, en actividades en la mañana, tal vez en algunos bancos, tal vez en algunos restaurantes, y luego han hecho la solicitud y cumplido con los requisitos para que se les autorice ser notarios. Y por las tardes, en cuestión de 1 o 2 horas, lo que están haciendo es legalizando documentos, ¿verdad? O sea, no es su función principal. Bueno, paremos ahí del notario anglosajón, que con lo que les mencioné, ya nos vamos dando cuenta las enormes diferencias que hay con el ejercicio profesional del notariado bajo el sistema latino. Bueno, ¿qué sucede, por ejemplo, en el caso nuestro? Y por eso les decía yo, pongan mucha atención. Yo les digo, los 55 que hoy están presentes, todos vamos a ser notarios, todos vamos a tener fe pública, todos vamos a tener esa investidura, ese acto, esa facultad que el Estado nos permite y nos confiere para dar validez jurídica a hechos y actos. Voy a esto. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Soy muy claro en ese punto.
Vamos a ver el sistema latino, del notariado latino. El primer gran abismo y diferencia que hay con el sistema anglosajón es que nosotros, como notarios latinos, sí somos profesionales de una carrera universitaria. Es decir, estudiamos la ciencia del derecho. Esa es la primera gran diferencia. Es más, no podemos ejercer la profesión de notarios sin haber, en este caso, culminado todos los requisitos esenciales que la carrera misma nos exige. Yo le decía el día lunes, cerrar pensum de estudios, cerrar el ejercicio técnico profesional, granar los exámenes técnicos profesionales, terminar y culminar nuestra tesis de grado, graduarnos, colegiarnos y juramentarnos. Hasta después de la juramentación de la Corte Suprema de Justicia, hasta en ese momento, ya tenemos la calidad para firmar y sellar documentos públicos y que tengan validez jurídica. Antes, no. Vean esa gran diferencia, ¿verdad? O sea, para un notario anglosajón, cumple los requisitos tal vez en una semana y a los 7, 8 días está firmando. Le autorizan su ejercicio y está firmando documentos. Nosotros no. Es un proceso de mínimo para cerrar 5 años, ejercicio profesional otro año, los exámenes otro año, tesis otro año, mínimo, considero yo. Cada quien, como les dije, es una carrera de caballos, pues mínimo 8 años, ¿no? Algunos que se gradúan en 6, otros en 7, otros en 8, otros en 10, otros en 15, pero cada uno se lleva su tiempo y todos van a ser notarios, insisto, ¿verdad? Primera gran diferencia, profesional del derecho. Segunda gran diferencia, no tenemos una limitación para el ejercicio en el espacio territorial del notariado. Es decir, una vez graduados y obtenemos el título de notarios, podemos ejercer el notariado en Petén, en Escuintla, en Izabal, en Guatemala, en Huehuetenango y donde se nos dé la gana. Es más, no hay una limitante por espacio geográfico. Que sea Guatemala no es una limitante. Podemos irnos a Estados Unidos, podemos irnos a China, podemos irnos a Japón, podemos irnos hasta el último lugar recóndito del mundo, que podemos hacer nosotros documentos públicos que van a tener injerencia en Guatemala. Muchos colegas se han ido a Estados Unidos y no depende que se vayan de forma legal. Muchos han ido ilegalmente, están migrantes ilegales. Ejercen el notariado guatemalteco en Estados Unidos, crean documentos que se envían y se remiten a Guatemala y tienen injerencia en Guatemala. ¿Cuál es el único requisito que ellos deben cumplir? Estar colegiados y mantener activa su colegiación, pagar su colegiación en este caso. Bueno, voy a esto. Daniela, sí. ¿Cómo se mantiene la colegiatura activa o cómo es el colegiado? Pagando en este caso la colegiación anual. Se puede pagar de forma trimestral o anual. Son 120 al trimestre o 110 al trimestre o 420 al año. Entonces son 105 al trimestre y 420 al año. Soy muy sincero, ¿verdad? Me cuesta esto del trimestre porque, miren, la verdad, jóvenes, voy a ser muy sincero con ustedes, ¿no? Nosotros, ¿cuál es el documento que presentamos para tener la calidad de colegiados activos? Podemos prestar una certificación de colegiado activo, la cual tiene un precio de 15 quetzales, o nuestro carnet de colegiado activo. Pero el carnet tiene un precio de 25 quetzales, entonces, soy muy sincero, son muy pocos los abogados que pagan por trimestre. Es que miren, yo soy muy claro, son los que nos vaya muy mal para estar pagando 105 cada trimestre. Imagínense, son 420 al año. En un documento, en un contrato, por ejemplo, que cobremos 500 quetzales, ya tenemos nuestro colegiado activo todo el año. Pagamos al colegio, ¿sí? Es más, a nosotros como abogados sí nos sirve pagar el año porque entonces tramitamos el carnet de colegiado activo y allá va a aparecer colegiado activo hasta el 31 de marzo del 2025, por ejemplo.
De lo contrario, si estuviéramos pagando cada trimestre, entonces el carnet se nos va a vencer, porque el carnet no limita y va a estar vencido hasta el 31 de diciembre de 2025, 24, por ejemplo. ¿Qué pasó con los 3 meses? Que sí pagué, pero no tengo carnet. O que voy a pagar. Tendría que pagar el colegiado más 25 del carnet. Entonces, algunos, la verdad es que tienen que ser muy garras en este caso, es muy gacho el ejercicio del notario en ese sentido, del abogado, porque lo he visto. No sacan nunca carnet, siguen con el carnet viejito de antes, y lo que hacen es presentar una constancia de colegiado activo, ¿verdad? Cada quien con lo suyo, ¿verdad? Pero yo insisto, jóvenes, miren, yo les voy a decir una cosa, se lo voy a decir así en bastante confianza, ¿verdad? En nuestra profesión, yo no encuentro notarios que nos vaya mal. Por lo menos un trabajo en el mes, algo nos cae, ¿verdad? De verdad, se los aseguro. Van a graduarse y siempre van a tener trabajo, ¿verdad? Eso sí, si ustedes, en este caso, respetan el notariado, la abogacía, cumplen sus obligaciones notariales, sus obligaciones como abogados, o sea, hacen un buen trabajo. Yo les aseguro, jóvenes, que trabajo nunca les va a faltar, de verdad. Es más, a veces, por ejemplo, yo se los voy a ser muy sincero, no se me olvida a mí, me costó pagar la primera colegiación, cuando iba a solicitar mi colegiación activa, ¿verdad? En ese momento dejé de trabajar, tenía que dejar de trabajar para que, en este caso, tenía que hacer ciertas cosas que no podía, o sea, el trabajo no me lo permitía. Hice mi guardadito, pero a veces uno considera algo y no terminó, no tenía lo que había pensado. Y a mí no se me olvida, y se los digo y se los comparto de forma muy humilde, ¿verdad? La primera vez que cuando me colegié, terminé pagando con fichas de a 5 centavos, juntando. Me faltaban creo que como 3 quetzales para juntar la totalidad. Y ahí sí que dicen, rompí el cochito, ¿verdad? Junté de 5 en 5, ahí junté los quetzales, ¿verdad? Que me hacían falta. Y la pagué. O sea, como eso se paga en el banco, pues, lo fui a pagar, ¿verdad? Y les digo, a mí me queda siempre esa anécdota, porque luego, el siguiente año, ¿verdad? Hasta antes de la fecha ya tenía yo pagado mi colegiado antes de que se me venciera. Yo les aseguro, jóvenes, se los digo de corazón, si ustedes aman esta carrera, cumplen sus obligaciones notariales, son buenos con sus clientes, son humildes, sencillos y sobre todo responsables, trabajo nunca les va a faltar, se los aseguro, ¿no? Entonces no vamos a necesitar estar pagando cada trimestre, sino yo tengo colegas que están trabajando en Estados Unidos, allá se fueron a residir, algunos que están ilegales allá, y ellos pagan colegiado activo por 5 años de una vez, ¿verdad? Porque no está pagando, no estar pagando cada año, no es pagan los 5 años. Y también aquí hay muchos colegas, yo por ejemplo normalmente pago, yo ya sé que cada final de marzo tengo que pagar mi colegiado activo, pago un año de una vez, ¿verdad? O sea, estoy colegiado activo hasta el 2025. Pero les aseguro esto, en serio, de corazón se los digo, si ustedes hacen bien su trabajo, nunca les va a faltar trabajo, se los aseguro, eso sí, ¿no? Bueno, como les decía, el primer elemento es que podemos ejercer el notariado, ¿verdad? En cualquier espacio geográfico, en Guatemala o si estamos en otro país, siempre y cuando el documento que hagamos tiene injerencia en nuestro país, en Guatemala, ¿verdad? Pueden graduarse, miren, yo tengo algunos compañeros, se fueron a Estados Unidos ahorita con la pandemia, se lograron graduar, están ilegales allá y están ejerciendo el notariado ahora, ¿verdad? Entonces, insisto, siempre y cuando tengan alguna injerencia en nuestro país, pueden ejercer el notariado donde ustedes se encuentran, ¿verdad? Otra gran diferencia, algo que no les mencionaba con el notario anglosajón, su tiempo de ejercicio tiene fecha determinada, generalmente ustedes van a ver, en algún momento tengan un documento en sus manos y se van a dar cuenta que aparece la firma, aparece el nombre del notario y aparece la expresión, my commission is free. O sea, que cuando termina su comisión termina, generalmente son 2 años. Quiere decir que a él le autorizaron ser notario por 2 años. Nosotros no. Nosotros, las únicas, a menos que yo les puedo mencionar, 3 situaciones por las cuales ya no podemos seguir ejerciendo el notariado. 2 de ellas son temporales y una sí es permanente.
una causa de inhabilitación. ¿Por qué no me pueden inhabilitar para ser notario en Guatemala? Por no cumplir mis responsabilidades notariales, por ejemplo, como un aviso de testimonio especial, aviso de trimestral, por ejemplo, no cumplir con ciertos requisitos formales en escrituras públicas, ¿verdad? Pero generalmente es por incumplimiento de responsabilidades notariales. Me pueden inhabilitar. Y me pueden suspender, eso es una suspensión temporal, cuando, y ahí sí eso es algo bastante delicado, cuando he sido sentenciado y ya está firme la sentencia y ejecutoriada la misma por algún delito, ¿verdad? Entonces, mientras cumplo mi condena, estoy suspendido temporalmente para el notariado. Pero si ustedes se dan cuenta, estas dos son temporales. En la inhabilitación, si yo ya cumplo mis responsabilidades y solicito mi inhabilitación, puedo hacer el notariado. Y en el impedimento, en este caso, porque me han sentenciado por una sentencia, una vez cumplida la sentencia, puedo rehabilitarme y nuevamente ejercer el notariado. Ahora la tercera, ahí sí no hay para dónde, es porque muero, ¿verdad? Por el fallecimiento, ahí sí no hay para dónde, ¿verdad? En este caso, entonces, ¿a qué me refiero? Ustedes, una vez graduados como notarios, si cumplen sus responsabilidades notariales, si son respetuosos de la ley, van a poder ejercer el notariado hasta el último día de su vida, ¿verdad? Que el notario anglosajón no, es otra cosa totalmente distinta. Se le autorizan por 2 años, se le puede renovar, sí, pero al final de cuentas tiene que volver a pagar, nosotros no, ¿verdad? Nosotros lo que tenemos que hacer es mantener nuestro colegiado activo. Y también, en último caso, también una inhabilitación que sería, la verdad es que muy vergonzosa para el notario, que no esté activo, que no pague su colegiado activo. Es en este caso algo, por muy que se escucha, ¿verdad? Pero que la verdad es que todo lo que esté, la verdad es que les digo, o sea, solo que se dedica a otra cosa y no a notario. Posiblemente alguien así, ¿verdad? Yo tengo un colega, ¿verdad? Ya no es, bueno, ya no es colega, tenía un compañero que yo creo que se los conté, ¿verdad? Él no le gustó, él se graduó de abogado y notario, no le gustó ejercer la profesión y se fue a estudiar para ser sacerdote. La verdad es que yo creo que tal vez él ya nunca pagó su colegio activo. Creo, no sé, ya tengo años de no saber de él, ¿verdad? Soy bastante sincero. Entonces, sería lo único, ¿no? En este caso, es lo que se me ocurre a mí, que es lo que se me podría ocurrir en ese sentido, ¿verdad? Otro, ¿qué otra diferencia hay? El tema de la fe pública. Lo que ocurre es que en nuestro sistema latino somos funcionarios del Estado. El Estado nos da esa calidad, nos da la posibilidad y nos inviste de certeza jurídica. Es decir, lo que se hizo hoy se perdura desde hoy a un futuro, para siempre, en este caso, ¿verdad? Y vuelvo a insistir, en fe pública existe, para nosotros la más importante es la notarial y ya se los dije cómo lo van a adquirir, ¿verdad? O sea, la adquieren cerrando su pensum, terminando su ejercicio profesional, ganando sus áreas privado y técnico del examen técnico profesional, terminando y en este caso terminando en su examen público de tesis, graduándose, colegiándose y juramentándose. Hasta ese momento de la juramentación, luego de ella, ya ustedes ejercen el notariado todo el tiempo que quieran, ¿verdad? Pero no únicamente hay fe pública notarial. Les decía la semana pasada, perdón, en la clase pasada, hay judicial, hay administrativa, hay legislativa, hay registral, ¿no? En este caso. ¿Alguna duda de lo que he expuesto desde el día hasta el momento? ¿No? Ok. Continúo. Hay dos temas que sí que son en este caso bastante importantes y también son temas de derecho procesal. La jurisdicción. Mire, jóvenes, yo se los he dicho, ¿verdad? Muy clara. Cuando hay un deber jurídico y un derecho subjetivo, siempre de la interrelación entre ellos puede surgir un inconveniente jurídico, ¿verdad? Una desaveniencia jurídica, una obligación no cumplida, para decirlo de una forma sencilla, ¿verdad? Y yo se los decía la semana pasada y se los decía también en la clase el día lunes. Cuando hay un deber no cumplido, no vamos nosotros, queridos jóvenes, a irnos a agarrar del pescuezo de una persona. O sea, no lo vamos a hacer.
porque si la amenazamos, si la golpeamos, si la intimidamos, al final de cuentas es un delito. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando entre sujeto activo y sujeto pasivo existe un inconveniente jurídico, una inobservancia y una obligación como tal, les decía que accionamos ante un órgano jurisdiccional para hacer constar nuestra pretensión. Y les decía entonces, ¿qué es el tema del juzgado, el juez? Los jueces o los magistrados son aquellas figuras, aquellas personas que el Estado ha encargado la función de administrar justicia. Están investidos y con la potestad de resolver controversias de derecho. Es más, queridos amigos, no todos tienen jurisdicción. El primer gran requisito es que seamos abogados y notarios. Ese es el primer gran requisito. Vamos a ver cómo podemos tener jurisdicción. Jueces de paz, jueces de primera instancia, generalmente se hace por procedimientos de oposición, es decir, a través de un proceso de oposición al cargo se obtiene el mismo. Sobre todo en este caso tiene que pasar también por el tema de la carrera judicial y sobre todo en el estudio judicial para obtener ese puesto. Bueno, magistrados de Corte de Apelaciones, magistrados de Corte Suprema de Justicia, lo estamos viviendo en este momento, ¿verdad? A través de las famosas comisiones de postulación. Es decir, que mediante la ley de comisiones de postulación, las personas que consideran tenerlo y cumplir los requisitos pueden postularse para este cargo, el cual, pues, hay dos comisiones en este momento, la Comisión de la Corte Suprema de Justicia, que está encargada de elegir de todos los profesionales, que fueron más de 300 en este momento, a 26 profesionales y remitir esta lista al Congreso de la República, para que el Congreso de la República elija a 13 magistrados titulares de la Corte Suprema de Justicia. Igualmente, en la comisión de postulación para Corte de Apelaciones, está encargada de los más de 1,300 abogados que presentaron, ¿verdad?, los requisitos para ser magistrados de sala de Corte de Apelaciones, elegir 314, que de esa lista se envía al Congreso de la República y el Congreso de la República designará, si no me equivoco, son 262 o 272 futuros magistrados de Corte de Apelaciones, entre titulares y suplentes, ¿verdad? Entonces, hasta ese momento, cuando ya soy juez de primera instancia, cuando soy juez de paz, o soy magistrado de Corte de Apelaciones, soy magistrado de Corte Suprema de Justicia, hasta ese momento tengo jurisdicción. Es decir, que el Estado me da la potestad de administrar la justicia en este país, ¿no? Vean, yo no sé, queridos jóvenes, en algún momento, pues, yo se los he dicho, y en algún momento, miren cuántas promociones han pasado en las aulas. Yo tengo ya 11 años de estar en San Carlos dando clases. 11 primeros semestres, 11 segundos semestres. Tengo ya muchos estudiantes que se han graduado. Y les digo, y siempre digo lo mismo, ¿verdad? Quieren ser jueces, quieren ser magistrados. El primer gran requisito que deben cumplir es ser abogados y notarios. Es un trabajo exclusivo para nuestro gremio. Exclusivo, ¿verdad? Yo soy muy sincero, ¿verdad? Siendo bastante claro con ustedes, en algún momento, ¿verdad?, yo sí quisiera tener un puesto de estos, ¿verdad? O sea, la verdad les digo, tal vez algunos se los comenté, ¿verdad? Presenté mi postulación para magistratura de Corte de Apelaciones, cumplo los requisitos y pues ahí estamos esperando, ¿verdad?, a ver la calificación de la tabla de graduación. Luego, yo siempre he dicho, es político el siguiente tema, ¿verdad? En este caso, después de quedarle en mi lista que va al Congreso. Y más en el Congreso queda más político todavía, ¿verdad? Entonces, si no es ahora,
como dice la palabra, la canción será mañana, ¿verdad? Pero algún momento, ¿verdad? La verdad es que es una de mis ambiciones laborales, ¿verdad? Y sobre todo profesional, estudio más que todo, ¿verdad? Ser magistrado. Ya creo que el tema de juez ya está muy cerrado porque la verdad es que prefiero irme por la otra parte, la parte política en este caso. Entonces, insisto en ese sentido, ¿verdad? Gracias, muy amables. Soy bastante sincero con ustedes, ¿verdad? Eh, hay ciertas condiciones en las cuales son muy claras. Eh, no es fácil la carrera, insisto, no es fácil. Y todavía van ustedes a dar cuenta que todavía es más complicado cuando ya estamos graduados. ¿Eh? Pero se los aseguro, jóvenes, de verdad se los aseguro. Si ustedes hacen su trabajo como debe ser, si ustedes son respetuosos con el derecho, son fieles con su cliente, les aseguro que siempre van a tener trabajo, ¿no? Respeten la ley, respeten la ley. Hagamos grande a nuestra facultad de Derecho, hagamos grande a nuestra Universidad de San Carlos de Guatemala, que mucho se ha criticado, sí, o sea, mucho se ha criticado, ¿verdad? Pero entonces hagamos un cambio, dejemos huella en este país. Yo se los he dicho, siempre lo digo. Ya tengo algunos amigos que les di clases, que pues ya están en el organismo judicial, algunos otros ya están en puestos de elección popular, ¿verdad? Eh, y siempre me sorprende, siempre decía, alguno de ustedes va a ser alcalde, va a ser presidente, va a ser diputado, y pues sí, le di clases a un diputado, por eso estoy trabajando ahí donde estoy. Entonces voy a eso, pues. Sigo insistiendo en ese punto, ¿verdad? Hagan bien su trabajo y siempre tendrán trabajo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué ocurre con la jurisdicción? No cualquiera la tiene. Tenemos que ser jueces o magistrados para que el Estado encargue esa función de administrar justicia. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando ya tengo jurisdicción? Debe haber un límite fijado en el cual pueda ejercer la misma. Uno no es todista. Miren, joven, yo se los he dicho. Aquí, lo que nos va a costar de la carrera, en este caso, es de que aquí vamos a aprender de todo el derecho, porque es obligación. Pero luego, siendo bastante claro, jóvenes, ya ustedes graduados decían que les gusta. A mí, por ejemplo, la ciencia penal me encanta como ciencia penal. Leer, por ejemplo, el tema del intercrímenes, leer libros de derecho penal, son muy buenos. Pero ya el ejercicio de la materia penal no me gusta. Muy poco, realmente en casos penales muy pocos llevo, ¿verdad? Lo más delicado que pude haber hecho, se los puedo decir en este caso, es una trata de personas, por ejemplo, fue lo más delicado que en casos que estuve. Y no mucho me gusta, pues, ¿verdad? Pero voy a insistir en esto, ¿verdad? El notariado que más me costó a mí en la carrera es un área que a mí me encanta, ¿verdad? El ámbito civil, miren, aprendan civil y ustedes aprenden derecho. Aprendan procesal civil y ustedes en cualquier ámbito del derecho se van a manejar bien, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Igualmente, los jueces, los magistrados, deben fijar esos límites hasta dónde pueden ejercer, en este caso, jurisdicción. Por ejemplo, no es el mismo juez que va a ejercer jurisdicción en el Petén que en Guatemala, que el de Escuintla, que el de Izabal, que el de Huehuetenango, por ejemplo. Por razón de territorio hay una división, hay una competencia. Por materia, hay jueces penales, hay jueces laborales, hay jueces civiles, hay jueces del económico coactivo, y así sucesivamente, cada materia de derecho. Por cuestión de grado, vamos a la jerarquía jurisdiccional. Jueces de paz, arriba de ellos jueces de primera instancia, arriba de ellos magistrados de sala de corte de apelaciones, arriba de ellos magistrados de Corte Suprema de Justicia. ¿Verdad? Entonces, por cuestión de grado, siempre existe un superior jerárquico. Por cuestión de cuantía es dinero. ¿Sí? Entonces, vamos a esto. En Guatemala,
juez de paz con 80.000 quetzales. Y en nivel general, ahora conoce hasta 80.000 quetzales. Arriba de 80.000 quetzales, una demanda arriba de 80.000 quetzales, ya lo conoce juez de primera instancia. Entonces, por cuantía, por dinero, también hay división. En este caso hay un límite, fijado un límite. Por cuestión de turno. No es lo mismo el juez que está en la jornada ordinaria, que es hasta las 3:30 de la tarde, de las 8 hasta las 3:30 de la tarde, que aquel que inicia su jornada luego de esa hora, que ya son los famosos jueces de turno, ¿verdad? Por eso es que ustedes en este caso, si en algún momento no les deseo que ocurra, ¿verdad? De corazón no les deseo que ocurra, pero si en dado caso les toca que estén detenidos y es medianoche, lo más seguro es que terminen en este caso como juez de turno, pues, ¿verdad? Porque imagínense un viernes a la medianoche, la audiencia se va a llevar sábado como a las 3 o 4 de la tarde, tal vez, jueces de turno en este caso, ¿verdad? Porque sábado y domingo, pues es turno en este caso. También la competencia fija ese límite, es donde puedo ejercer la jurisdicción. Este tema lo van a volver ustedes a ver cuando estén en procesal derecho, perdón, en teoría general del proceso, el otro año. Pero, y posiblemente en este caso hagan este ejemplo, porque es muy común hacerlo, pero para que me comprendan todavía más, es como que nosotros veamos un pastel, ¿verdad? Esa es la jurisdicción, un pastel de aquello de varios sabores. Una tartaleta, por ejemplo, ¿verdad? De un lado tiene fresa, el otro lado tiene kiwi, el otro lado tiene melocotón, por ejemplo, y por el otro lado. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a partir esa tartaleta. Y cada pedazo es ese límite hasta donde se puede ejercer la jurisdicción. O sea, es la competencia. La jurisdicción es toda la tartaleta. Pero ese pedacito es hasta donde yo puedo ejercer como tal, ¿no? Es un ejemplo muy básico, muy sencillo de comprender la jurisdicción y competencia, ¿no? Es más, sirve mucho conocer el tema de competencia porque nos sirve hasta como mecanismo de defensa. Por ejemplo, nos demanda un actor y viene su cliente y les habla, mire, fíjese que fui demandado por tal motivo y me demandan el tal domicilio. Ese no es mi domicilio, ¿verdad? Bueno, entonces presentemos una excepción de falta de competencia, ¿no? Presentamos la excepción. Entonces, ¿qué estamos buscando? Que cambien algo. O sea, la verdad es que no estamos buscando, en este caso, el fondo del asunto. No estamos indicando que no tenemos una obligación que cumplir, no. Lo que estamos haciendo es presentando un mecanismo de defensa para que nos cambien a juez, ¿verdad? Que en este caso, nos indiquen cuál es el juez competente para este caso, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo había pensado hasta acá el día de hoy, ya casi la hora, se nos pasa el tiempo como que volando. Espero que hayan entendido este tema y las palabras de verdad de corazón, se los digo, ¿verdad? Algunos dicen que más que la clase es pura motivación, ahorita voy Wilber, pero de verdad se los digo, en algún momento me ha gustado que alguien me motivara así y entendiera qué es esto. Esto es mi vida, ahorita voy Wilber, esto es mi vida. Esto va a ser la vida de ustedes, esta va a ser su profesión. A esto se van a dedicar. ¿Sí? Gusto saludarle, compañero, le escucho. Licenciado, buenas tardes. Sí, mucho gusto. Antes que nada, pues agradecerle por sus palabras. Creo que es el primer licenciado en los 2 semestres que nos han tocado, que nos motiva a seguir adelante. A veces, pues obviamente nosotros queremos como solamente decir, bueno, hasta aquí llegamos y apenas vamos empezando. Entonces, pero de verdad, muchísimas gracias. Gracias por sus palabras y pues espero que de todo corazón se le cumpla lo que su corazón desea. Y pues, y licenciado, ese es el primer punto. El segundo es sobre mi examen, licenciado. Necesito saber sobre mi examen. ¿La nota? No, ¿cuándo me lo va a hacer? Usted no es examen de primer parcial. Ajá. Ok, es mañana. Mañana tiene que llegar allá, es a las 5:30, Wilber. Va, mañana llego a las 5:30.
Sí, mañana 5:30 lo estoy haciendo ahí en coordinación. Perfecto. Y si hay alguien que, por ejemplo, no me presentó a mí la constancia, pero la presentó en secretaría, mañana a las 5:30 hago el examen, ¿verdad? Por favor, ahí nada más lleven ustedes un lapicero y ahí les doy un cuadernillo, les hago las preguntas ahí y ustedes responden, ¿verdad? A las 5:30, por favor. Y en cuestión de notas, jóvenes, voy a ser muy sincero con ustedes. Mañana tengo clase de romano, no voy a subir notas. El viernes y el lunes, les comento. También ya se lo dijeron, pero solo para recordarles. El viernes no hay actividad por el asueto de ¿Por qué me van a preguntar ustedes? Lo que ocurre es que ya tiene mucho tiempo, es más, yo tengo 11 años en la universidad solo de catedrático y ya eso tenía hace muchísimos años más, que hay un pacto con el sindicato y el sindicato pidió en este caso de acuerdo que se dé un día antes del 14, o el 14 y el 15, o sea, esos 2 días. Pero resulta que este año resultó siendo sábado y domingo, entonces llegaron al acuerdo de dar 13 y dar 16. Entonces fue la razón por la cual el viernes está el suelto. Y el lunes, evidentemente, pero como hay el suelto, nos encontramos hasta el próximo miércoles a clase presencial. ¿Bien? Entonces, voy a ser muy claro. Y no es el martes. Sí, Roberto. Bien. Anda circulando una nota de que dice que sí va a haber el día viernes actividad. No sé qué tan verídico sea. Buena pregunta, porque si es así, yo ya voy de camino al puerto. No mentiras. No, vaya, se tiene todo el derecho de ir a disfrutar con la familia. No tuviera clases con la J. Yo le soy muy sincero, ¿verdad? Soy muy, muy sincero. Al menos lo que yo sé hasta hoy, no me arruinen mi descanso, no soy sincero, pero hasta hoy es que es jueves, el viernes y lunes, hasta hoy. También te escucho. Hoy mandaron a circular, licenciado. Sí, van a dar clases. El viernes. A mí la licenciada Ángela me la compartió. Ok, entonces yo tengo que cambiarme muchas gracias. Bueno, gracias. Entonces, en este caso, el asueto va a ser únicamente el lunes. Yo tenía entendido que era viernes y lunes. Y es más, así lo hemos manejado ya hace rato, ¿verdad? Pero bueno, si es así, entonces hay clase el viernes, ¿no? Si no quieren llegar, la verdad es que ahí sí que yo sí tengo que después de laboral y tendría que ir, en este caso. Por avisarme, porque no sabía, ¿verdad? Entonces cambian muchas de las cosas que ya pensaba hacer. Gracias. ¿Alguien más? Por favor, y gracias ahí por la palabra de apoyo. Ahí sí que miren, yo voy a ser muy sincero y voy a decir muy claro aquí en clase, ¿verdad? La primera motivación que me dio a hacerlo fue mi esposa. Nada se pierde con hacerlo, entonces ahí sí que Dios, si me permite, bueno, si no, pues no, será la próxima, ¿verdad? Pero por lo menos yo soy bastante confiado en ese sentido de que si no es así, por lo menos ya en mi currículum ya puedo poner esa experiencia, ¿verdad? Pero a ver qué pasa, ¿alguien más? Le decía decir, antes se me pasó eso. Miren, con el tema de notas. No sé, hay clase, pero van a trabajar. Entonces, no martes, pero el miércoles seguro ya tienen las notas, estoy seguro. Ahí les estoy la forma virtual para que ustedes la vean, todo gusto, ¿verdad? ¿Alguna duda más? Gracias a ustedes por sus palabras. Créanme que no, miren, de corazón se los digo. Al fin de cuentas, una de las situaciones siento yo que me siento muy responsable es motivar a mis estudiantes a que sean buenos, a que no se dejen vencer. Muchas cosas nos pueden pasar, pero hay que seguir adelante, hay que seguir adelante. Y se van a dar jóvenes, no es carrera a caballo, cada uno se agarra en su momento, pero no van a hacer. Un abrazo, nos vemos el próximo miércoles.